Bueno, buenos días familia. Es para mí un gusto estar por acá con ustedes. Como podrán escuchar, estoy un poco ronco. Acabo de salir de una infección y me acabo de comer un dulcito de miel y jengibre. Espero que eso me aguante. Pero hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes eh, la palabra de Dios y guiarnos en esta exploración del mensaje de Dios para nuestras vidas hoy. Vamos a estudiar otro componente de la armadura de Dios. Y como ustedes saben, recordemos que la armadura de Dios es una metáfora que Pablo utiliza en su carta a los Efesios para describir que como cristianos, como ciudadanos del reino de Dios, tenemos ciertos privilegios o podríamos llamarle beneficios, ¿verdad? Con los que podemos contar, pero que tenemos que aprender la disciplina de usar esos beneficios correctamente. Estos son beneficios de protección divina que Pablo representa como partes de esa armadura. Y así como con las armaduras, para que funcionen correctamente, tenemos que entender cada parte y usarla correctamente. Su efectividad depende de su uso adecuado. No podemos esperar que una armadura nos proteja bien si no la estamos usando de la forma correcta, si no la portamos correctamente. Y quiero empezar con un ejemplo que creo que nos vamos a identificar bastante, y tal vez no es una armadura de guerra, ¿verdad? No es un casco de guerra, pero sí hay un elemento de protección con el que nos podemos identificar. Veamos estas fotos y me dicen qué es lo que ven que está fuera de lugar. Sí, definitivamente. Veamos la siguiente. Bueno, creo que todos hemos visto escenas así, ¿verdad? En las calles. Veamos la siguiente. Esta creo que no es en Guatemala, pero me pareció, sí, esta me pareció así como irónico, ¿verdad? Tiene ahí el casco amarrado, pero una cubeta en la cabeza. Veamos una más. Esta pues es el colmo, ¿verdad? Son 6 personas, 3 motos, una lleva casco. Y la última es una parodia, pero yo creo que a veces hay gente que se la cree así, ¿verdad? Motorizado salva su brazo gracias al casco que llevaba colgado en el codo. Y me encanta la frase de abajo: el señor Herrera apenas sufrió fractura de cráneo. Yo espero que ninguno de los motoristas de acá hayan cometido alguno de estos errores. Pero esta es pues una pista del tema de hoy. Y antes de continuar, para descansar un poquito la voz, les voy a pedir a ustedes que me ayuden leyendo los pasajes que vamos a consultar el día de hoy, que van a estar en la pantalla. Eh, entonces acá mi papá me va a ayudar con el micrófono y quisiera pedirle a alguien que nos lea la primera parte de Efesios 6:17. Tomen el casco de la salvación. Efesios 6:17. Ahora en la traducción al lenguaje actual. Que la salvación los proteja como un casco. Efesios 6:17. Gracias. Como ven, Pablo utiliza el casco como una referencia o para referirse a la salvación. Y esta ilustración nos presenta la salvación como un elemento de protección y muy específicamente de la cabeza. Pero nuevamente, esto solo va a funcionar si lo usamos correctamente, si no la llevamos en el codo, si no lo llevamos a medias, si no lo llevamos amarrados y con una cubeta en la cabeza, ¿verdad? Entonces la primera pregunta que quiero que se hagan es: ¿están usando correctamente el casco de la salvación? ¿O lo estamos usando en el codo? ¿O lo llevamos amarrado? Pero para poder usarlo correctamente tenemos que entender qué es la salvación. Y este es, creo que, el tema principal del día de hoy. Entonces, la salvación, como palabra solo salvación, la definición podríamos decir que significa estar fuera de peligro o fuera de sufrimiento, alejados de sufrimiento. Salvar es liberar, es proteger, es rescatar. Esta palabra comunica la idea de una victoria, ¿verdad?
de salud o de estar en un estado de preservación. La salvación, ya puesta en el contexto cristiano, se refiere a una liberación espiritual y una liberación más eterna, ¿verdad? Algo más trascendente que algo temporal como la palabra usualmente la usaríamos coloquialmente. Como cuando Pablo y Silas fueron liberados por Dios de la prisión en Filipos, ¿verdad? Si se recuerdan la historia, el guardia les pregunta que qué debe hacer para ser salvo, ¿verdad? Ya después de haber escuchado el testimonio, visto lo que había sucedido, el guardia les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él no se refiere a una salvación física, material, como en ese caso Pablo y Silas sí estaban siendo rescatados físicamente, ¿verdad? Pero el guardia se refiere a una salvación más trascendental, porque él no necesitaba ser liberado de la prisión, él ya era libre, ¿verdad? No estaba ahí como prisionero. En este caso, Pablo y Silas le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y nuevamente, esta salvación se refería a el destino eterno del guardia. No únicamente de ese día, ¿verdad? ¿Será que ya soy libre de la prisión? Porque él no estaba en prisión. El guardia no necesitaba ser liberado físicamente. Pero si salvación significa ser liberados de algún peligro o de sufrimiento en el contexto cristiano, ¿de qué es que necesitamos esa salvación? Y la respuesta es fácil de encontrar también en la Biblia. Leamos por favor Romanos capítulo 5, versículos de 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. Gracias. ¿Seremos salvos de qué? De la ira. En otras versiones lo traduce como del castigo final o de la condenación. Y este castigo es el mismo que vamos a encontrar profetizado más adelante en el Apocalipsis. En el capítulo 6, versículos 15 al 17, cuando el Cordero abre el sexto sello, pues ya estuvimos estudiando, ¿verdad? Esta historia. Leamos Apocalipsis 6, 15 y 17. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondámonos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Continuemos 17. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Porque ha llegado, ¿qué? El gran día de la ira. Entonces lo que la Biblia nos está enseñando es que a causa del pecado y nuestra condición de pecadores, nosotros como humanidad estamos sujetos y destinados a la ira y al juicio de Dios. Y esto pues ya suena más al peligro, ¿verdad? Del que necesitamos ser salvados como humanos. La salvación bíblica se refiere a esa liberación de la humanidad de la ira de Dios como consecuencia del pecado. Y por lo tanto, nos libera también de los efectos del pecado y del poder del pecado sobre nuestras vidas. Ahora bien, ¿qué significa pecado? ¿A qué se refiere más bien la Biblia con pecado en estas instancias? Y para entender la salvación bíblica, debemos entender primero qué es pecado. Y yo sé que esta pregunta podría sonar absurda para muchos de nosotros, ¿verdad? Es algo que aprendemos desde que somos niños, ¿verdad? Lo primero que se nos enseña es el pecado, pero pecado no necesariamente es lo que aprendemos de niños. El pecado no es sacarle la lengua a otro niño en el colegio. No es decir mentiras, no es no comerme la refacción. Bueno, qué bueno que Martín está en su clase, ahora que no me escuche.
ya tal vez más en nuestra edad, el pecado tampoco es exactamente hacer cosas malas, no necesariamente. No es cruzarme el semáforo en rojo, no es tal vez recibir un soborno, no es romper la dieta. Ciertamente son cosas malas que no debemos hacer. Pero a lo que se refiere la Biblia con el pecado es el resultado de la separación de Dios, de estar separados de Dios. Es todo ese deterioro, toda esa desintegración que resulta al arrebatar, al arrancar a Dios de nuestras vidas. Y usualmente hemos escuchado el ejemplo de que separarnos de Dios es como que nos metieran en una cámara de vacío y que succionaran todo el aire de esa cámara de vacío y que literalmente no tuviéramos aire del que dependemos, ¿verdad? El oxígeno vital, no tuviéramos acceso a eso. No estoy muy seguro exactamente qué pasaría en esa situación, pero estoy muy seguro que sería algo muy desagradable, no solo para la persona que esté viviendo esa situación, sino para los que la están observando a su alrededor. Y otra muy buena ilustración, tal vez un poco menos grotesca, la podemos encontrar en la parábola del hijo pródigo. Creo que varios conocemos esta historia. Y cuenta que un hombre tenía 2 hijos. Y esta parece que era una familia, digamos, pudiente, ¿verdad? Más adelante se menciona que tenían jornaleros, que tenían sirvientes, que tenían bienes. Y yo recuerdo cuando era joven, o bueno, voy a decir cuando era más joven, mi papá siempre nos decía a mí y a mis hermanas, mi casa, mis reglas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A mi mamá tal vez. Aun cuando yo ya era mayor de edad, ya era un adulto y tal vez quería salir con mi novia y yo le reclamaba a mi papá porque me decía tenés que regresar a las 8 en punto a la casa. Pero él siempre me repetía alguna versión de mi casa, mis reglas. Y creo que todos los que somos papás, al menos yo ahora que soy papá, me identifico mucho con esta frase, ¿verdad? Seguramente este papá también hacía uso de esa frase o de una frase similar, porque llegó un día en que el hijo más pequeño llegó y le dijo, papá, dame lo que me corresponde, dame lo que es mío, porque yo me voy de la casa. Ya no quería estar escuchando esa frase, ¿verdad? Pero hasta ahora todo suena bien, ¿verdad? El hijo estaba ejerciendo su derecho como un adulto de ser independiente, de ir y formar su propio hogar. Estaba pidiendo algo que ya le pertenecía, ¿verdad? Su parte de la herencia, no pidió más que eso. Pero lo que en realidad estaba este hijo pidiéndole a su padre era, yo quiero seguir teniendo los beneficios de ser tu hijo, pero no quiero depender más de ti. Le decía, quiero ser mi propio padre o mi propio amo. Ya no quiero que tengas ninguna clase de autoridad sobre mí. Y eso es justo la definición de pecado. Es esa rebeldía en contra del Padre, ahora sí con P mayúscula, esa rebeldía en contra del Padre, el no someternos a la autoridad de Dios. La Biblia siempre insiste en que cada problema que existe en el mundo, ya sea espiritual, sea psicológico, sea físico, sea social o cultural, es el resultado de ese deterioro, de esa desintegración a causa de la separación de la humanidad de Dios. Entonces, si no entendemos esto, si no entendemos lo que es el pecado, lo que es esa separación de Dios, tampoco podemos entender la salvación. Si no sabemos de qué estamos siendo salvados, nunca vamos a entender la salvación. Y hasta que entendemos, o cuando ya entendimos, que sí necesitamos ser rescatados de esa situación tan horrible, entonces ahí sí podemos empezar a hablar del proceso de salvación. Y uno de los versículos favoritos de nosotros los cristianos, y casi que es versículo lema en esta congregación, yo creo que ya están imaginando cuál es. Juan 3:16. Juan 3:16 expresa de forma muy bonita, en una sola oración, el proceso de salvación resumido. Alguien que me ayude a leerlo.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿ah? El único detallito, el pequeño problema, es que si nos quedamos solo con esto, vamos a perder mucho detalle o muchos tal vez matices acerca del proceso de salvación. Por ejemplo, en este único versículo no se nos explica todo lo que ya aprendimos acerca de nuestra condición como pecadores, como humanos, y las consecuencias que esto tiene en nuestra relación con Dios. Y otro problema es que solemos malinterpretar la palabra cree. Y esto es algo que Howard mencionó la semana pasada cuando hablaba sobre la fe. Yo quisiera profundizar un poquito más en este tema. Me parece muy importante, porque yo por mucho tiempo pensé, y porque así me lo habían enseñado, que creer significaba algo como admitir que existe, ¿verdad? Estar consciente de la existencia de Dios y estar consciente de que Jesús hizo un sacrificio por mí, por mis pecados, por mi vida y todo eso. Solo ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, yo admito que sí, Dios existe. Pero la palabra en griego original, en Juan 3:16, pisteuo, que acá se traduce como cree, en realidad trae un significado más profundo. Implica más bien una confianza profunda y una transformación mucho más allá de solo admitir que existe. Es más que ese pensamiento, es como apoyarse en, o es depender de. Y esto implica básicamente una reconstrucción total de nuestra forma de ver la realidad. Un buen ejemplo de esto es un paracaídas. Creer que un paracaídas funciona es muy diferente que confiar lo suficientemente en ese paracaídas como para saltar de un avión a miles de kilómetros de altura. No miles, varios kilómetros de altura. Y acá es donde quiero regresar a la analogía de Pablo, porque la salvación es como cuando usamos un casco. Las personas que vimos en las fotos al principio creen en el casco, seguramente. Admiten que existe. Algunos hasta lo llevan, saben que deberían de llevarlo. Pero en primer lugar, no admiten o no entienden que sí lo necesitan, ¿verdad? Que en realidad es algo que ellos necesitan portar. Y por eso la importancia de entender lo que hablamos antes acerca del pecado y el juicio de Dios, ese peligro del que necesitamos salvación. Estos conductores no admiten el riesgo de conducir una moto sin protección, así como muchas personas no admiten su condición como pecadores y por lo tanto nunca va a tener sentido y nunca van a aceptar la salvación y la protección de la salvación. O si logran pasar ese paso y si logran entender el pecado y admitir su situación como pecadores, luego creen que son capaces de salvarse por sus propios medios, ¿verdad? Hacer buenas obras, algún rito, algún ritual, o hacer penitencias, se vuelve el equivalente de, como yo conduzco bien la moto y no voy a correr el riesgo de un accidente y no necesito casco, ¿verdad? Es creer que por mis propios medios me voy a poder evitar el riesgo de la situación. En segundo lugar, estas personas no están dispuestas a hacer los cambios necesarios a su realidad para obtener esa protección. Para usar un casco de moto, pues uno tiene que estar dispuesto tal vez a limitar su campo de visión, tal vez ya no voy a escuchar bien los sonidos de afuera, tal vez me voy a despeinar. Bueno, yo no tendría mucho que despeinarme, pero tal vez a sufrir un poco más de calor, ¿verdad? A sudar, tal vez me va a doler el cuello porque el casco pesa mucho. Así también la salvación implica, el portar la salvación correctamente, implica cambios en nuestras vidas que no todos estamos dispuestos a hacer. Y justo eso es lo que nos enseña Santiago en el capítulo 2, versículo 19.
Tú crees que existe un solo Dios. Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Hasta los demonios creen. ¿Ya ven por qué es importante no solo quedarnos en la definición así sencillito, creer? Los demonios creen en Dios, reconocen su poder. Saben que Jesús se sacrificó en la cruz, ¿verdad? Y el objetivo de lo que lo hacía. Pero no son capaces de ser transformados por esa salvación. Leamos el versículo 20 a continuación. No seas tonto. Debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Hacer lo bueno es esa manifestación de la transformación que ocurre de forma inevitable y natural cuando ya entendimos nuestra condición como pecadores, pero hemos decidido poner nuestra confianza absoluta en Dios. Y esto no es porque hago lo bueno, entonces soy salvo, sino más bien porque soy salvo, entonces no tengo más opción, no puedo evitar hacer lo bueno. Esa transformación es despertar todos los días confiando en ese paracaídas al enfrentar los retos de la vida y al vivir ese amor radical que Jesús nos enseñó y que nos demostró, incluso cuando es difícil, incluso cuando el mundo se nos opone. Tu vida y tus acciones y tu diario vivir reflejan tus creencias y tus convicciones. La salvación debe ser algo que demostremos con orgullo. Y les cuento que esto es algo que terminé de entender hace muy poco. El año pasado, cuando yo renuncié a mi trabajo anterior para ir a trabajar a una organización cristiana, muchos se sorprendieron de saber que yo era cristiano. Después de 7 años de haber trabajado en ese lugar, algunos me decían, ay, tú eras cristiano. No porque yo hiciera cosas malas, ¿verdad? Y me portara mal, porque no era así, era porque yo no demostraba esa transformación. Yo no demostraba el haber sido cambiado radicalmente por la salvación y por el amor de Dios. Eso me impactó bastante y me motivó a hacer cambios en mi forma de interactuar con los demás y en mi forma de vivir. Y nuevamente esto me recuerda a la analogía de Pablo, ¿verdad? Los cascos, en especial los cascos militares, llevan distintivos o marcas de identificación porque son lo primero que los demás ven, ya sean amigos o enemigos, ¿verdad? Cuando están en el campo de batalla y encuentran a alguien, ¿cómo saben si le disparan o no? Ven su armadura, ven su casco. Llevan insignias, banderas, colores o incluso la forma del casco que los identifica. Y esta combinación de elementos ayuda nuevamente a reducir el riesgo de fuego amistoso o ayuda en el control de las unidades de batalla, en donde están mis soldados. Y por eso mismamente es importante portar la salvación como casco. Es esa salvación que transforma mi realidad y mi identidad y produce de forma natural las buenas obras que luego se hacen visibles y que comunican en dónde está mi lealtad, mi enfoque, en dónde está mi adoración, en dónde puse mi confianza. Recordemos 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. ¿Qué distintivos lleva tu casco? Cuando otros te ven, ¿qué es lo primero que ven? ¿Ven los distintivos del mundo? ¿Ven una persona normal? ¿O ven a alguien que ya ha sido transformado? ¿Ven a alguien que es una nueva criatura? ¿Ven a alguien que
es diferente a causa de su salvación. La Biblia es clara en que la salvación es un regalo que no merecemos de parte de Dios. Leamos Efesios 2, los versículos del 4 al 5. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Perdón, ahí se me olvidó cambiar la cita, pero es Efesios 2 y empieza desde la mitad del 3 al 5. Nuevamente, ahora, éramos merecedores de la ira. No merecíamos algo más que eso, algo diferente. Pero Dios, en su misericordia y su gran amor, nos dio vida con Cristo. El proceso de salvación es similar a cuando el hijo pródigo regresa a la casa de su padre. Él no regresó orgulloso de sus triunfos, ni regresó presumiendo todas las aventuras que había tenido al gastarse el dinero de la herencia. Más bien regresó completamente humillado. Él dijo que llegaba a pedir trabajo como uno de los jornaleros sirvientes de su padre. Llegó dispuesto a sufrir el castigo que él merecía, las consecuencias de sus malas acciones. Él sabía que eso hubiera sido lo justo. Y también él llegó admitiendo que por sí mismo no fue capaz de corregir sus errores y que necesitaba de su padre, aunque sea como empleador. En la parábola, el padre tampoco le exige a su hijo que primero corrija sus errores, o tampoco le exige que le devuelva la parte de la herencia que se llevó, ni que sufra el castigo que le correspondía. No le dijo, haz todo eso primero y después te voy a recibir. Más bien, el padre salió de la casa corriendo a su encuentro cuando lo ve de lejos y sintió misericordia por él. Asimismo, nuestro Padre Celestial sale a nuestro encuentro en su infinito amor y su misericordia por medio de Cristo Jesús en la cruz. Sale a nuestro encuentro para pagar por nuestras deudas, para limpiar nuestro pecado y para reparar ese daño que hicimos al separarnos de Dios. Para que todo aquel que decida admitir sus errores y regresar humillado a la casa del Padre y depositar su confianza absoluta en Él y vivir bajo su autoridad, no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando recibes tu salvación, tu identidad ya no es la de una persona independiente, más bien es la de un hijo sujeto a la voluntad de su padre, amado y protegido como con un casco.